Lo que hemos cubierto en las 3 primeras sesiones, y para ello voy a decir que las 3 primeras conferencias han sido sobre transformaciones de norma en dinámica clásica. ¿En dinámica qué? Lo que dice en el título, asociada con los nombres de Euler y Lagrange, ¿verdad? Y después en dinámica electromagnética, asociada principalmente con las leyes de inducción magnetoeléctrica de Faraday y las ecuaciones de Maxwell en general, incluyendo su término de corriente de desplazamiento. Y lo que vimos en la tercera conferencia fue sobre la dinámica cuántica. En breve, la dinámica clásica de Euler-Lagrange utiliza el concepto de integral de acción como la integral de la función lagrangiana a lo largo del tiempo entre una configuración inicial y una configuración final en el espacio de configuración que involucra las coordenadas generalizadas y sus velocidades generalizadas para el sistema de interés. Y la transformación de norma consiste en que a la lagrangiana se le puede agregar la derivada total con respecto al tiempo de cualquier función de posiciones y de velocidades generalizadas y del tiempo. Y el agregarle esa cantidad no contribuye a la integral de acción, porque si es integrable la derivada total, solamente va a involucrar la posición inicial y la posición final. Y entonces ese término adicional les da una contribución 0 al cambio de la acción. Entonces, las ecuaciones de Euler-Lagrange son invariantes, son las mismas que se obtienen de la lagrangiana original. Entonces, eso es la transformación de norma y la invariancia de las ecuaciones de Euler-Lagrange de la dinámica clásica. En la segunda conferencia hablamos sobre las ecuaciones de Maxwell como la forma cuantitativa de describir las leyes del electromagnetismo. Y nos concentramos en la ley de Gauss magnética, que dice que la divergencia del campo de inducción magnética es 0 y que corresponde a la no existencia de cargas magnéticas o monopolos magnéticos. Pero en particular, esa ecuación se puede integrar. Y la integración requiere una función cuya divergencia sea 0. Si la tomamos como el rotacional de un campo vectorial, automáticamente la divergencia del rotacional es 0. Ustedes pueden ver esa divergencia del rotacional de B como un triple producto vectorial. A punto B cruz C. Pero geométricamente eso corresponde al volumen de un paralelepípedo con B cruz C y luego A punto
B cruz C. Pero si tienen un producto con dos vectores con la misma dirección, ese volumen se apachurra y tiene volumen cero. Entonces, esa es una solución de la ley de Gauss magnética. Y la otra ecuación que no depende de fuentes. La otra ecuación pertinente es la de la de Faraday de inducción magnetoeléctrica, que les dice que el rotacional de E es proporcional a la rapidez de cambio del campo magnético con respecto al tiempo y con un factor 1 entre c, la velocidad de la luz, y con signo negativo debido a Lenz para garantizar conservación de energía. Y entonces ahí también podemos preguntarnos, ¿y qué tipo de campo eléctrico va a ser una solución de esa ecuación? Entonces, para empezar, vamos a reemplazar la B por su expresión en términos del potencial A. Y entonces tenemos rotacional de E igual a menos 1 entre C parcial con respecto a T del rotacional de A. Entonces, como hay rotacional a la izquierda, rotacional a la derecha, su maestro de matemáticas les diría, pásenlo del lado izquierdo, factoricen el rotacional. Y entonces tienen el rotacional de la E más 1 entre C parcial de A con respecto a T igual a 0. En electrostática, el rotacional de E es igual a 0. Y desde luego, ¿qué tipo de integral acepta esa ecuación? Pues una en la que, si va a ser rotacional de algo, pues ahora vamos a poner un gradiente. ¿Verdad? Pero el producto rotacional de cruz involucra la componente transversal de un vector con respecto al otro. Pero si son paralelos, eso es 0. Y ese es el argumento por el cual decimos, en electrostática el campo de intensidad eléctrica lo puedo escribir como menos el gradiente de una energía potencial. Pero cuando estamos hablando de las ecuaciones de Maxwell con dependencia en el tiempo, las cosas ya cambiaron. Y ahí entonces lo que es 0, lo que tiene rotacional 0 es la combinación de la E y la derivada parcial de A con respecto a T. Pero esa cantidad debemos de poder seguir escribiéndola como menos un gradiente de phi. Y entonces la E tiene un término, ¿verdad?, que va a ser menos gradiente de phi, como en electrostática, pero ahora tiene un término nuevo, que es menos 1 entre C parcial con respecto a T del potencial, que en magnetostática decíamos es el potencial magnetostático, ¿verdad? Pero aquí no es solamente magnético, es electromagnético. Y el otro lo llamamos potencial electrostático, pero ya no es electrostático, ¿verdad? Depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de dinámica electromagnética, no de electrostática ni de magnetostática. Ya estamos con variaciones espaciales y temporales. Y entonces ahora ustedes ya están contentos y dicen, bueno, yo ya tengo un potencial vectorial, yo ya tengo un potencial escalar. Pero ahora yo les digo
¿Qué le podemos agregar a la A para que cuando le apliquemos el rotacional tengamos la misma B, el mismo campo de inducción magnética? ¿Y qué cosas tendría yo que hacer también para que también obtenga el mismo campo de intensidad eléctrica? Las ecuaciones de Maxwell están escritas en términos de E y de B y de las fuentes que producen esos campos. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pueden agregar al potencial vectorial para que eso que le agreguen cuando le saquen el rotacional les dé 0? ¿Qué cantidad tiene un rotacional que es 0? Gradiente. Entonces a la A le agregan un gradiente y esa es la transformación de norma de los potenciales. Y ya que hicieron esa operación, ahora sustituyan eso en la ley de Faraday, ¿verdad? Y entonces van a tener un término de parcial con respecto a T del rotacional de la A, que está muy bien, pero ahora van a tener adicionalmente este término que le salió como chipote, ¿verdad? Con un gradiente de la función que hayan escogido. Pero fíjense que ese término tiene una parcial con respecto a T. Y tiene un gradiente. Y la de la phi también tiene un gradiente. Pues entonces junten los que tienen gradiente. Y entonces tienen la phi que ya traían, pero les apareció un término de chipote, que es la parcial de phi con respecto a T. Y entonces dicen, entonces la A y la phi comparten la misma función generadora de la transformación de norma. Pero a la A se le agregamos como gradiente. ¿Cuál debe de ser? Manzanas más manzanas. Tienen que ser vectores. Pero para la phi le van a tener que quitar la parcial de esa misma función con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es la transformación de norma de la dinámica electromagnética. Y ahora, en la tercera conferencia, hablamos de las transformaciones de norma en la dinámica cuántica de Schrödinger. Pero puede ser la de Dirac o la de Clark-Gordon, la que escojan. ¿Ya? Aquí lo hacemos con la de Schrödinger porque es la más familiar para los alumnos de la Facultad de Ciencias, de la licenciatura. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste las transformaciones de norma en la mecánica cuántica? Bueno, tenemos que decir cómo se describe la mecánica cuántica. Y desde luego, ¿por qué utilizamos a Schrödinger? Porque Schrödinger propuso una ecuación de onda cuántica para describir la dinámica ondulatoria de la materia. Y en esta ecuación tienen ustedes una IH barra. ¿Y por qué? Porque queremos describir ondas. Y simplemente les recuerdo que E a la I phi, de acuerdo con Leonardo, ¿verdad?, es coseno de phi más I seno de phi. O coseno de omega t más I seno de omega t. Entonces, ya son ondas. Y con la H de Planck, porque la acción está cuantizada. H es la unidad natural de acción. Parcial con respecto a t. Ese es el lado izquierdo, si quieren. Y del lado derecho, ¿qué tenemos?
la función hamiltoniana, ¿verdad?, que es prima de la función lagrangiana, que no es más que la energía cinética más la energía potencial. La función lagrangiana es la diferencia entre esas dos, pero el operador de energía, el hamiltoniano, es esa. Entonces, la ecuación de Schrödinger es IH barra parcial con respecto a T de psi, función de onda, es igual a H que opera sobre psi. ¿Ya? Bueno, entonces, aunque no le gustó a Schrödinger, la solución de la ecuación de Schrödinger, Born la interpretó como una densidad de probabilidad. Y entonces ustedes dicen, yo tengo la solución psi, y ahora yo voy a agarrar la solución psi estrella y las voy a multiplicar. Y esto me va a dar una cantidad positiva definida. Y cuando la integro, voy a pedir que sea 1. Psi depende de R y de T. Y psi estrella también. Pero entonces ustedes ahora hacen, voy a sacarle la derivada a este producto. Y desde luego, estas derivadas las voy a poder poner en términos del hamiltoniano que actúa sobre la psi. Entonces, lo que era la dependencia con respecto al tiempo, la transformo a los términos del hamiltoniano, operando sobre psi, pero también operando sobre psi estrella. Y saco la diferencia de esas dos cosas. El término de energía potencial se va a cancelar si el potencial es real. Pero el término de energía cinética, que viene como el laplaciano, derivada con respecto a las posiciones, ese hay que darle algunas vueltecitas, ¿verdad? Y cuando se las damos, entonces encuentran que la derivada parcial con respecto al tiempo de la densidad de probabilidad viene con un término que cuando estaba de este lado es menos la divergencia de un vector, pero que si la pasan de este lado les da una ecuación de continuidad, como la que conocen en la conservación de carga eléctrica o en la conservación de masa en su curso de fluidos. Y entonces esa densidad de corriente de probabilidad está en esta ecuación de continuidad, garantizando conservación de probabilidad. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué cosa es la transformación de norma en la dinámica cuántica? Ustedes dicen, yo tengo una función psi compleja, E a la I, K.R menos omega t, si quieren, para onda plana, ¿verdad? Pero ustedes dicen, yo voy a hacer la fase vive en el plano complejo. ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, Z es igual a X más Y. Pero, ¿y por qué agarrar eje vertical y eje horizontal? ¿Por qué no inclinados? Transformaciones de fase son rotaciones en el espacio, ¿verdad? De fase. Si fuera una constante, pues dirían, pues no tiene chiste, ¿verdad? La cosa más interesante es que ustedes cambian la fase y en cada punto y en cada instante tienen una fase en todos los puntos. ¿A quién pido permiso para salirme de la clase? ¿Perdón? ¿A quién pido permiso para salirme de la clase? Después platicamos. Entonces, ahí la parte importante es que vamos a multiplicar por un factor de fase,
que yo voy a decir es I, G, función de R y T, y como es cuántico, lo voy a poner sobre H barra. Esa G debe tener unidades de acción, porque estamos hablando de mecánica cuántica. Y entonces, ahora también déjenme hablar de un concepto adicional. Cuando Schrödinger propuso su ecuación de onda, ya existía la nueva mecánica cuántica propuesta por Heisenberg. ¿Ya? Y entonces, a algunos les gustó la de Schrödinger, porque sabían sobre ecuaciones diferenciales, incluyendo a Alberto. No tengo que decir el apellido. Pero Born ya le había dicho a Heisenberg, esas cantidades que tú estás multiplicando y que tienen una regla de multiplicación no conmutativa, A, B es diferente de B, A, esos objetos se llaman matrices. Y entonces ya empezó el debate. ¿Cuál es mejor, la matricial o la ondulatoria? Pero Schrödinger inmediatamente dijo, no tienen que pelearse. Si ustedes tienen un estado inicial, tienen un operador y tienen otro estado final, simplemente vamos a formar el elemento de matriz entre el estado inicial, el operador y el estado final. Entonces eso se pone como un sándwich, ¿no? Con pan de función de onda, relleno de operador, cantidad dinámica y función de onda final. Compleja conjugada, como en la densidad de probabilidad, ¿verdad? Y entonces, si yo le cambio la fase E a la IG y a le cambio la fase compleja conjugada E a la menos IG, estos dos me dan la unidad. La densidad de probabilidad no se entera, los elementos de matriz no se enteran, las amplitudes de transición o probabilidades de transición de estado inicial a estado final no se enteran. Bajo estas transformaciones de norma, todas las cantidades de la dinámica cuántica se quedaron igual. Pero no la ecuación de Schrödinger. Eso es con lo que completamos la presentación de la clase pasada. Y te pido ayuda para cambiar. No sé. No sabes, tú sí sabes. Ya están los archivos, pero ahora tengo que hacer algo aquí abajo para que aparezca aquí abajito. Ya está, ya llegamos a donde teníamos que llegar. Okay. Gracias. Ok, entonces, sí, ahí déjala, yo la muevo. Todo esto que les acabo de decir está desde la introducción, ¿verdad? Desde el resumen y también desde la introducción, y de hecho lo voy a leer aquí. Entonces, lo que nos toca hoy arranca con una pregunta. Hemos visto 3 tipos de dinámica, cada una con su propia transformación de norma. Y la pregunta es, ¿existen conexiones entre las transformaciones de norma de la dinámica lagrangiana, de la dinámica electromagnética y la dinámica cuántica? ¿Sí o no? Sí. Bueno, desde luego, el anuncio de esta cuarta conferencia ya sugiere que sí. Y entonces la historia que les voy a contar hoy es precisamente
Esta contribución explica la transformación de norma en cada dinámica. Pero en particular, eso ya lo hicimos, ¿verdad? Pero en particular cuenta cómo Fock, en 1926, después de la publicación del primer artículo de Schrödinger, él dio la receta para incorporar la dinámica electromagnética en la dinámica cuántica. Incorporó las interacciones electromagnéticas en la ecuación de onda cuántica, compartiendo una función generadora común de las transformaciones de norma. Y cómo 3 años después, Hermann Weyl, en 1929, dedujo las ecuaciones de dinámica electromagnética, incluyendo su transformación de norma, a partir de la invariancia bajo transformaciones de norma de la mecánica cuántica. La historia que voy a contar hoy es de la tortilla que se preparó Fock y como Weyl 3 años después le dio la vuelta a la misma tortilla. Entonces, por eso titulé esta conferencia Incorporación de la dinámica electromagnética en la dinámica cuántica y deducción de la dinámica electromagnética a partir de la invariancia de norma de la dinámica cuántica. Pero además hay una versión didáctica debida a Donald Cove de Denton, Texas, en la que dijo, y esto lo puedo hacer también con la dinámica clásica. Y entonces la pregunta que estaba planteada en el párrafo anterior es si podemos conectar las transformaciones de norma de la dinámica cuántica con las de la dinámica electromagnética y también de la lagrangiana con la de otra. Entonces voy a tratar de ilustrar algunos de los detalles correspondientes y lo que no cubramos aquí lo pueden leer. Y por cierto, aquí está una de las compiladoras del libro para el cual se escribieron estos 2 capítulos. Déjenme también leer el último párrafo. Ahí están. Ambos tipos de conexiones también se tienen entre las dinámicas electromagnética y clásica. Pero, desde luego, esta es la 4ª conferencia del ciclo de 8. Ya se nos está acabando agosto, ¿verdad? Ya es temporada de chiles en nogada. Pero para las fiestas patrias vamos a estar hablando de las otras 4 conferencias. Esas otras conferencias fue cuando ya se reconoció que se puede formular un principio de invariancia bajo transformaciones de norma. Al principio alguien me preguntó que si las transformaciones de Lorentz y estas transformaciones de Norman eran la misma cosa. No, no son la misma cosa. Hay un principio de relatividad que viene asociado directamente con las transformaciones de espacio-tiempo. Estas otras son transformaciones en espacio de configuración, ¿verdad? En espacio de potenciales y en espacio básicamente de fase, que le podemos agregar a la función de onda en dinámica cuántica. ¿Okay? Y entonces, el comercial para septiembre es que vamos a hablar de
la electrodinámica cuántica, en la que este principio jugó un papel fundamental. Posteriormente, en la deducción de la dinámica electromagnética, vamos a ver precisamente la razón de la conservación de carga eléctrica. En el campo de Yang-Mills, lo que se preguntaron es, ¿y por qué se conserva el spin isotópico? Y lo que hicieron fue una calca de lo que hizo Weyl para deducir la dinámica electromagnética. El principio de invariancia de norma, a diferencia del principio de relatividad, tiene en su haber el poder precisamente estudiar, analizar dinámicas. Y las otras dos conferencias son la dinámica electrodébil cuántica unificada y la otra, la última para cerrar, por ahí del día de San Miguel. El 30 de... el 27 de septiembre vamos a acabar, pero ya cerquita del día de San Miguel. Vamos a ver que la cromodinámica cuántica es también una teoría invariante bajo transformaciones de norma. Y en esas vamos a ver la diferencia con respecto a las transformaciones de norma que corresponden a rotaciones en un plano. Rotaciones en un plano conmutan entre sí. Pero las rotaciones en 3 dimensiones no. Las transformaciones de norma tienen que ver con rotaciones en espacio de 2 o de 3 dimensiones. Y por eso son diferentes. Y vamos a ver en qué consisten esas diferencias. Bueno, pues entonces la voy a llevar tranquila. Ahí está lo de la invariancia de Lorentz, precisamente. Entonces, déjenme... La vez pasada vimos precisamente la ecuación de Schrödinger y luego la ecuación de Schrödinger para la función de onda con la transformación de fase. Y ahí ven ustedes que la conclusión es que la ecuación de Schrödinger cambia de forma. Es natural, le sale el chipote de la derivada con respecto al tiempo del producto de 2 factores, pero también le sale chipote a la cantidad de movimiento con el gradiente de la misma función generadora. ¿Sí? Entonces, dice, donde los 5 términos del párrafo anterior simplemente vienen a darnos el cuadrado del binomio. Pero eso es tarea, ¿verdad?
Adicionalmente, bueno, están contenidos en el término con el cuadrado del operador binomial diferencia entre el operador de cantidad de movimiento y el gradiente de G. Adicionalmente, la energía potencial se le sustrae la derivada parcial con respecto al tiempo. La comparación de las ecuaciones 2 y 6 muestra que psi' no satisface la misma ecuación satisfecha por psi. Entonces vámonos a Leningrado, ¿ya? Donde Fock describe cómo modificó la ecuación. En realidad, Fock utilizó la primera ecuación que se le ocurrió a Schrödinger, que era una ecuación relativista. Pero con esa ecuación relativista, Schrödinger no pudo sacar el espectro del átomo de hidrógeno. Y por eso se fue a la versión no relativista, con la que sí le salió el espectro del átomo de hidrógeno. Y entonces ya se siguió de frente. Pero Fock dijo, yo quiero la ecuación. ¿Sí? Su trabajo se llama forma invariante de la ecuación de onda y de movimiento para una masa puntual eléctricamente cargada. Y ahorita vamos a hacerlo con la ecuación de Schrödinger, porque es más familiar, y preguntarnos precisamente lo que respondió Fock. El título del trabajo de Fock está poniendo énfasis en dos cosas. La invariancia de forma de la ecuación, pero que no puede ser esta, sino de la ecuación en que ya se incorporó la interacción electromagnética. ¿Sí? Espero que ustedes mismos se den cuenta de que la aparición de este gradiente es de la que acabamos de hablar hace rato, ¿verdad? Porque esa es la transformación de norma para el potencial vectorial. Y tenemos el otro con parcial de G con respecto a T, que es la transformación de norma para el potencial escalar. Entonces Fock dijo, la ecuación que propuso Schrödinger, o lo que yo estoy proponiendo, si nada más las agarro así, no satisface la invariancia de forma. ¿Qué tengo que hacer para que sea invariante de forma? Pues entonces él dijo, yo quiero una ecuación en la que esté incorporada la interacción electromagnética. Entonces vamos a verlo. En lo que sigue se describe primero cómo Fock en 1926 modificó la ecuación 6 para incorporar la interacción electromagnética en ella y en 2 y formular invariancia bajo transformaciones de norma del tipo 4 y 5. También se ilustra la derivación de Weyl, bueno, pero eso es lo que sigue después. Entonces ahí está, invariancia bajo transformaciones de norma de las ecuaciones de la dinámica cuántica con la dinámica electromagnética incorporada. Entonces Fock reconoció las diferencias entre las ecuaciones 2 y 6. La ecuación para psi' tiene los chipotes del gradiente en el término de la cantidad de movimiento al cuadrado y el término de parcial de G con respecto a T junto con la energía potencial.
Fock reconoció que las diferencias entre esas dos ecuaciones se pueden eliminar si en ambas se incorporan el potencial vectorial y el potencial escalar. E insisto, manzanas más manzanas y peras más peras. ¿Sí? Entonces, hay que recordar, cosa que ya revisamos aquí en la dinámica electromagnética, qué cosa es el potencial escalar. El potencial escalar es un potencial de energía, ¿verdad? Potencial por unidad de carga. ¿Y qué cosa es el potencial vectorial? En algunos libros dicen que es nada más una herramienta para calcular. Pero en algunos libros que son más cuidadosos, como Feynman, dicen la A es un potencial de cantidad de movimiento. Entonces, eso es lo que estamos usando aquí. Si en ambas se incorporan el potencial vectorial electromagnético de cantidad de movimiento por unidad de carga y el potencial escalar electromagnético de energía por unidad de carga en los términos respectivos del hamiltoniano. Entonces, Fock dijo también que en el proceso también se identifican las conexiones entre las funciones generadoras de las transformaciones de norma de los potenciales y de fase en la amplitud de probabilidad. Aquí ya también estoy utilizando el término técnico. La función de onda tiene una interpretación de amplitud de probabilidad. Y desde luego, su valor absoluto al cuadrado es la densidad de probabilidad. Bueno, procedemos a escribir primero la ecuación 2 con los potenciales electromagnéticos incorporados. Ahí está. Entonces va a ser P menos QA entre C y U más QFI. Le estamos agregando la energía de interacción de la carga con el potencial, ¿verdad? Y a la otra le estamos haciendo la interpretación de que A es precisamente el potencial de cantidad de movimiento, de interacción entre la carga y el campo. Desde luego, la diferencia entre 7 y 8 es la misma que entre 2 y 6 por el cambio de fase. Entonces, la de abajo es la misma que ya teníamos, pero para la función psi prima. Entonces, fíjense que nos queda así. Los chipotes que se tenían antes siguen los chipotes que tenemos aquí. Atención con una F ahí abajito. Porque se refiere a la función generadora de las transformaciones de fase, con F de fase. Pero ahorita ya estamos a punto de ver la conexión con las transformaciones de norma de la dinámica electromagnética. Entonces, si vemos esas ecuaciones, pues dicen, no, pues ya le salió chipote otra vez, ¿verdad? Pero, desde luego, la diferencia entre 7 y 8 es la misma que entre 2 y 6 por el cambio de fase. Lo importante es que A y Φ tienen todavía sus propias transformaciones de norma, que ya habíamos dicho desde hace 2 sesiones, son A' es igual a la A y le agrego impunemente el gradiente de lo que escojan. Y a la Φ la transformo
en phi prima, que es la phi que ya tenía, y le quito, ¿verdad?, la derivada parcial con respecto al tiempo de la misma función generadora con índice electromagnético, ¿verdad? Es la transformación de norma de los potenciales electromagnéticos. Ahí están como dos cosas diferentes. Pero ahora vamos a imponer invariancia de norma de la ecuación de onda cuántica con la transformación con la interacción electromagnética incorporada. Y entonces ya agregamos los índices F y M a las respectivas funciones generadoras de las transformaciones de norma para distinguirlas y también para conectarlas. ¿Sí? Entonces la pregunta era, ¿hay conexión o no hay conexión? Aquí está la conexión. Efectivamente, si A y phi en 8 se escriben en términos de A' y phi' y tomamos, ahí está la conexión, Q entre C, G electromagnética igual a G phi, entonces sus gradientes y derivadas parciales con respecto al tiempo se cancelan en los términos respectivos. Y entonces ustedes ven la misma ecuación que teníamos, pero con potencial primado y funciones de onda primadas. Las ecuaciones tienen la misma forma. Son invariantes bajo transformaciones de norma. ¿Qué horas son? 10 para la 1. 10 para la 1. Voy a hacer el recorrido. No, es que me queda todavía la derivación, ¿verdad? Entonces vamos a ver la derivación. Y esta ecuación tiene la misma forma que 7. La ecuación de Schrödinger con la interacción electromagnética incorporada es invariante bajo las transformaciones de norma de los potenciales electromagnéticos y de fase, ¿verdad? GF entre H barra igual a QGEM entre CH barra de las amplitudes de probabilidad en 4, con la función generadora común, y ustedes escogen, ¿quieren la de GEM o quieren la de GF? Cualquiera de las dos es buena porque están conectadas. Entonces, con esto ya está ilustrado el trabajo de Fock. Y ahora, deducciones de la dinámica electromagnética a partir de la invariancia de norma de las dinámicas cuántica. Es lo que hizo Hermann Weyl. Y clásica, que es lo que tiene Kobe en sus artículos didácticos en American Journal of Physics del 78 y del 80. Entonces, a continuación se describe el análisis de Weyl para deducir las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo a partir de la invariancia de la ecuación de Schrödinger en sus formas de las ecuaciones 8 y 9 bajo las transformaciones de norma de los potenciales y de la ecuación 4. Kobe dice, vamos a suponer que hay alguien que conoce mecánica cuántica, pero no conoce nada de electromagnetismo. Y entonces dice, vamos a utilizar el principio de invariancia de norma para deducir todas las leyes de la dinámica electromagnética. Entonces, lo que dice, entonces dice, vamos a asociarle a la partícula la propiedad de carga eléctrica como una cantidad escalar. De 8 se sigue la interpretación de que A y phi como potenciales de cantidad de movimiento y de
energía, ¿verdad? Bajo el principio de manzanas más manzanas y de peras más peras, así de directo, ¿verdad? Y entonces como potenciales de cantidad de movimiento y de energía por unidad de carga, respectivamente. Se reconoce que la libertad de las transformaciones de norma de los potenciales electromagnéticos hace que estos no sean las cantidades físicas directamente medibles. Los potenciales no están bien definidos porque salen de integrar las ecuaciones de la dinámica respectiva, ¿verdad? Entonces, en el caso estático le pueden agregar una constante. En las transformaciones de norma es un poquito más sofisticado, porque le pueden agregar derivadas. Y en la mecánica cuántica le pueden hacer un cambio de fase, ¿verdad? Pero está conectado con que están, en cambio, sus derivadas vectoriales y temporales en las combinaciones rotacional de A igual a B y menos gradiente de phi menos parcial de A con respecto a T igual a E nos dan cantidades vectoriales que por ser derivadas deben de ser campos de fuerza, ¿verdad? Y que son invariantes bajo las transformaciones de norma. Los campos de fuerza no se enteran, ¿verdad? Porque el rotacional del gradiente es cero. Y en la otra, la derivada con respecto al tiempo mata el otro término, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos. La cantidad vectorial E se interpreta como una fuerza eléctrica por unidad de carga en cada punto e instante y se llama intensidad eléctrica. ¿Sí? Esto ustedes ya lo conocen porque ya saben electromagnetismo, ¿verdad? Pero alguien que supiera mecánica cuántica pero no sabía de electromagnetismo, por esta línea de razonamiento, ¿verdad? Va a concluir lo que ustedes ya saben o están aprendiendo sobre electromagnetismo. La cantidad vectorial B resulta ser solenoidal, porque si le sacamos ahí arriba la divergencia a la B, pues es la divergencia de un rotacional, pero eso es cero. Entonces están obteniendo la ley de Gauss para el campo de inducción magnética. Indica que no tiene cargas como sus fuentes. ¿Sí? La relación 11 establece la relación entre el rotacional de E y la derivada parcial con respecto al tiempo de B, que es la ley de Faraday de inducción magnetoeléctrica. ¿Ah? Por eso la titulamos Deducción de las leyes de la electrodinámica. B misma se llama inducción magnética. Estas dos leyes que no dependen de las fuentes siguen de las conexiones entre potenciales electromagnéticos y campos de fuerza. Entonces, a continuación seguimos a Cobe para establecer la conservación de carga, identificando las densidades de carga y de corriente a partir de 7, así como establecer la conservación de energía para la partícula y el campo. En la dinámica electromagnética, la conservación de carga está expresando un hecho experimental, pero aquí está siendo deducido a partir de la invariancia de norma de la mecánica cuántica. Así como establecer la conservación de energía
para la partícula y el campo. Estamos ya reconociendo, se trata de un campo que tiene propiedades dinámicas, identificando sus respectivas densidades de energía y de corriente de energía con sus correspondientes fuentes y sumideros. Es relevante señalar que en 7, P es la cantidad de movimiento total. Al sustraerle la cantidad de movimiento de interacción entre su carga y el potencial electromagnético vectorial, el binomio corresponde a la cantidad de movimiento de la partícula misma. Entonces se identifica su operador de velocidad, V igual a P menos QA entre C, todo dividido entre M. Primero se identifica la densidad volumétrica de carga. Entonces, ahí está. Cuya integral de volumen da la carga misma. La derivada parcial con respecto al tiempo de ρc se puede calcular a partir de las ecuaciones de Schrödinger para psi y psi estrella. Los términos asociados a la energía potencial se cancelan y los términos cuadráticos en V se pueden escribir como el negativo de la divergencia de la densidad de corriente. Ahí está. En conclusión, se llega a la ecuación de continuidad que expresa la conservación de la carga eléctrica. Para lo cual, desde luego, es muy importante también reconocer que se trata de un escalar. Que describe ambas densidades de carga y de corriente son invariantes bajo las transformaciones de norma, ¿verdad? ¿Cuál es la transformación de norma? El cambio de fase. Pero está apareciendo psi estrella y está apareciendo psi. Entonces, esa transformación de fase no modifica el resultado. Y por lo tanto son cantidades medibles y observables. Cove propone la identificación de la densidad de energía de la partícula a partir del Hamiltoniano 7, tomando phi igual a 0 y h nada más como función de a y 0. Y entonces va a tener una densidad de energía de la partícula, que es esta, es la parte real de esa cantidad. En forma similar a la del párrafo anterior, el cálculo de la derivada parcial con respecto al tiempo de esta densidad lleva a la ecuación de continuidad inhomogénea. Entonces sí, ahí hay que hacer cálculos de derivadas con respecto al tiempo y de las otras cantidades, pero se obtiene esta ecuación de conservación de energía al final de cuentas. Y se identifican precisamente la densidad de corriente de energía. Esta es la parte que va a sobrevivir en el caso no cuántico. Es de la electromagnética clásica. Pero este término depende de la h barra y en el límite no cuántico la h barra se va a 0 y ese término desaparece. Y entonces, este corchete significa el anticonmutador, AB más BA, y el término de fuente que queda en términos del campo de intensidad eléctrica y la densidad de corriente. El campo magnético no hace trabajo.
El primer término de 16, ahí está, 16, no, de 15, es la densidad de operador del flujo de energía, y el segundo, que es específicamente, entonces sí es en 16, que es específicamente mecánico cuántico, se anula en el límite en que h se va a cero. El término de fuente mide la energía intercambiada entre el campo y la partícula. Entonces, se está dando no solamente la dinámica del campo electromagnético, sino de su interacción con la partícula. Lo cual está dado desde que se escoge el hamiltoniano, porque aparece la carga Q y A entre C, el potencial vectorial, y en el otro se tiene Q phi, ahí es donde está, pero en términos de los potenciales, y aquí ya está en términos de los campos de fuerza. Para el campo electromagnético se espera también que tenga una densidad de energía, una densidad de flujo de energía y una fuente o sumidor FEM que satisfagan la ecuación de continuidad inhomogénea correspondiente. Lo anterior fue para el sistema cuántico, y aquí ahorita estamos haciéndolo para reconocer las propiedades del campo electromagnético mismo. Recuerden que el trabajo de Maxwell lo tituló Teoría dinámica del campo electromagnético, y es lo que se destaca en las ecuaciones que vienen a continuación. Debo de mencionar otro punto muy importante. En la electrodinámica y en la dinámica cuántica vale el principio de superposición. Y esto se refleja en que las leyes de Maxwell o las ecuaciones de Maxwell son lineales en los campos o sus derivadas, en las derivadas de los campos y de las fuentes. Es de ahí de donde viene el principio de superposición. Y en la dinámica cuántica son lineales en las derivadas de la función de onda. Entonces, esto es para justificar lo que viene escrito a continuación. Las densidades de energía y de flujo de energía se deben construir a partir de los campos vectorial y pseudo-vectorial B, cantidades observables independientes de las transformaciones de norma. Las cantidades UEM y FEM deben ser escalares y SEM debe ser un vector. En la teoría más simple se incorporan expresiones cuadráticas en E y B. ¿Por qué razón? Porque cuando pasemos de aquí a las leyes de Maxwell, las leyes de Maxwell van a ser lineales. Esa es la razón de que aquí deben de venir cuadráticas. Entonces, ahí está la densidad de energía del campo electromagnético, que va a tener E.E con un coeficiente que no conocemos, más beta B.B. Ese electromagnético tiene que ser el producto vectorial, ¿verdad? Porque necesitamos que sea vector, con un coeficiente gamma que no conocemos. Y la fuente o sumidero es E.JC, porque nada más el campo eléctrico hace el trabajo, la B no hace. Y con su coeficiente delta. Y entonces, a continuación, son coeficientes por ser determinados. COBE incluye los productos pseudoescalares E.B en UC y B.J en FC, encontrando que sus coeficientes deben anularse. Entonces, cuando se sustituyen
esas formas en las ecuaciones 19, 21 y 21, entonces se conduce a esta ecuación. Notan ustedes que aquí está entrando parcial de E con respecto a T, el rotacional de B y la J. Y aquí están entrando parcial de B con respecto a T y el rotacional de E. Y estas cantidades tienen que ser sumadas, tienen que ser igual a 0. Pero ustedes mismos pueden reconocer que aquí están los ingredientes de la ley de Ampère-Maxwell. Y aquí están los ingredientes de la ley de Faraday. ¿Ya? Entonces, de manera natural, en el primer término aparecen las derivadas de los campos y la fuente de la ley de Ampère, y el segundo término de la ley de... Y en el segundo término, los de la ley de Faraday. La última ya deducida anteriormente, ¿verdad? Y entonces, si ya la dedujimos y nos dijo que eso era 0, ¿verdad? Y además, con esa razón de coeficientes, pues entonces ya nada más nos va a quedar que el factor de corchetes que multiplica la E también tiene que ser 0. Y de ahí ya tenemos la ley de Ampère-Maxwell. Entonces ya completamos la deducción, excepto por la determinación de los coeficientes, pero eso también depende del sistema de unidades, ¿verdad? Y entonces ya esos coeficientes también quedan determinados como se ilustra ahí. En conclusión, bueno, esos coeficientes pues resultan ser 4π o 8π, ¿verdad? Y esto es lo que se sabe. La densidad de energía, la densidad de flujo de energía, también llamado vector de Poynting, y precisamente este es el negativo de la cantidad que teníamos como la fuente o sumidero para la partícula. Y eso es lo que completa la conservación de energía del sistema partícula y campo electromagnético. Y desde luego la ecuación que teníamos no era más que el teorema de Poynting. ¿Sí? Entonces, la conservación de energía para el sistema partícula cargada y campo electromagnético se refleja en los términos de fuente sumidero en 15 y 18 con la misma magnitud y signos opuestos. Lo que gane uno lo pierde el otro. Yo creo que le voy a parar ahí, y si hay preguntas las trataré de responder. Los que estén interesados en la deducción a partir de la dinámica clásica, la podemos hacer. Ya nos salimos. Sí, gracias. Gracias. Entonces, te pido que me la saques con seguridad para que quede garantizada la próxima presentación. Si quieren, salimos, y los que quieran platicar allá afuera lo hacemos. Gracias.